Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Artes escénicas. Casa. Le regalé mi casa a mi hijo para que progresara, pero me reemplazó por otra madre para quedarse con todo. El día que aparecí en su cena y recuperé mi voz. 3 días después de volar a Florida sin previo aviso, me encontraba en mi propia sala de estar cuando escuché a mi hijo llamar mamá a otra mujer. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si lo hubiera hecho siempre. Recuerdo haber notado, con un nudo en el estómago, que nadie se molestó en corregirlo. Todo había comenzado en casa, siguiendo mi rutina matutina habitual. No buscaba nada fuera de lo común, pero la publicación apareció mientras navegaba por redes sin pensar. Una mesa larga puesta en la sala, platos elegantes y una esquina de la chimenea que yo misma había pagado para reparar años atrás. Alguien había escrito, cena familiar. Mi nombre no estaba allí. Al principio, supuse que no significaba nada. Nolan había estado ocupado y yo había aprendido a no tomarme su silencio como algo personal. Era un mantra que me repetía a mí misma con más frecuencia de la que debería. Volví a ver el vídeo e intenté ubicar a las personas en la mesa. Reconocí caras de su trabajo, no de nuestra familia, y me convencí de que solo había sido una noche. Mi nombre es Evelyn Rohr. Tengo 61 años y soy dueña de esa casa en San Petersburgo desde hace más de una década. Cuando Nolan necesitó un lugar donde quedarse, lo dejé mudarse sin pedir nada formal. En ese momento me pareció lo más sencillo. También firmé como aval cuando solicitó su primer préstamo comercial. No lo consideré un riesgo. Lo consideré ayuda. Esa tarde, revisé mi correo y encontré un hilo en el que Nolan me había incluido semanas antes y que, al parecer, había olvidado que aún podía ver. Había una sección con los contactos familiares para un próximo evento. Mi nombre no aparecía. Me quedé pensando en eso un rato, más de lo que esperaba. Al principio no sentí enojo, sino el cansancio de intentar explicar algo que, en el fondo, ya sabía que estaba mal. Reservé el vuelo para ese mismo día. No le dije que iba a ir. El avión aterrizó tarde, pero fui directamente a la casa. Quería ver las cosas como eran, no como serían si avisaba. La luz del porche estaba encendida y había más autos de los que esperaba. Me detuve ante la puerta e introduje el código que había usado durante años. No funcionó. Lo intenté de nuevo. Más despacio. Nada. Nolan había cambiado el código, pero no el hardware. Un detalle más importante de lo que él comprendía. La cerradura seguía en rojo cuando escuché una voz. Evelyn. Me giré y vi a la señora Álvarez, la vecina. Se acercó cruzando los brazos, indecisa. Me dijo que no sabía que yo iba a volver, a lo que respondí que ni siquiera sabía que me había ido. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Ella miró la puerta y luego a mí, confesando que los había visto muy ocupados casi todas las noches y que escuchó que yo ya no pasaba mucho por allí. Sigo siendo la dueña de esta casa, le dije con claridad, no con brusquedad. Ella asintió, pero su expresión no cambió. Me contó que había una mujer quedándose allí mucho tiempo, la madre de Belle, y que hablaban de ella como si fuera quien realmente llevaba las riendas de la casa ahora. Me quedé allí un momento más después de que la vecina entrara a su hogar. Las voces se oían a través de mi propia puerta, firmes y familiares. Metí la mano en el compartimento oculto de mi bolso y saqué la llave de emergencia física, la que el cerrajero me aseguró que funcionaría incluso si el sistema electrónico era manipulado. Me temblaba la mano. El cilindro crujió, resistiéndose, pero luego cedió con un fuerte golpe metálico que resonó como un disparo en el porche. Lo primero que noté fue lo llena que estaba la habitación. No solo por la gente, sino por la intención. Sillas añadidas, la mesa extendida, no era una cena informal, era una puesta en escena. Las conversaciones se detuvieron. Nolan levantó la vista, pero no se puso de pie. Solo asintió levemente, como si yo fuera una invitada que llegaba tarde. «Lograste venir», dijo. Fue entonces cuando la vi con claridad. Denise estaba sentada a la cabecera de la mesa, en el lugar que yo siempre usaba. Llevaba la pulsera que mi esposo me había regalado años atrás. No la había visto en meses, pero la reconocí al instante. Ella sonrió cortésmente, cómoda, sin una pizca de culpa. «Esta es la madre de Belle», añadió Nolan, señalándola. «Denise». Nadie preguntó quién era yo. Dejé que el silencio se extendiera. «Cambiaste el código de la puerta», dije. Él respondió que eso hacía las cosas más fáciles debido al flujo de gente. «No me avisaron»,
repliqué. Él se encogió de hombros con una indiferencia hiriente. Hemos estado ocupados. Nolan tomó su vaso y se enderezó, dirigiéndose a los presentes con una voz practicada. Agradeció a todos por estar allí y dijo que significaba mucho para ellos. Apoyó la mano suavemente sobre el hombro de Denise y añadió: y quiero que todos conozcan a mi madre. La sala se quedó en silencio. Nadie lo corrigió. Nadie me miró. Me quedé allí tratando de entender cómo mi identidad había pasado de una persona a otra con tanta facilidad. Me acerqué a la mesa y pregunté: entonces, ¿qué soy yo? Nolan no apartó la mirada. Me dijo que había llegado en medio de algo y, ante mi insistencia, exhaló con control. Eres mi madre, respondió, pero en realidad no has estado aquí. No de la manera que importa. Le recordé que la casa era mía desde hace 10 años y que lo apoyé cuando lo necesitaba. Él fue rápido en su respuesta. Te lo agradezco, pero ser dueño de algo y estar presente no es lo mismo. Bell intervino, asegurando que Denise estaba allí todas las semanas, ayudando con el negocio y con la casa. Te retiraste, sentenció ella. Yo no me retiré, les dije. Me encargué de cosas que no vieron, pero eso no significa que desapareciera. Nolan negó con la cabeza y me miró directamente, buscando a su audiencia antes de soltar el golpe final. Ya no tienes voz ni voto en cómo funciona esta casa. Esta casa todavía está a mi nombre, dije con una calma gélida. Eso es papeleo, respondió él. Estamos hablando de la vida real. Sostuve su mirada y le aseguré que de eso mismo estaba hablando yo. Él terminó la conversación con un golpe bajo. Dejaste de ser mi madre hace mucho tiempo. Nadie me pidió que me quedara. Nadie me lo impidió. Conduje hasta un hotel cercano y me registré en estado de shock. Repasé sus palabras, la naturalidad con la que me había borrado. Intenté ser justa. Hubo años en los que no estuve cerca porque cuidaba de su padre enfermo, y después me centré en que no les faltara nada. Me dije a mí misma que proveer era una forma de estar presente, y me aferré a esa idea más de lo que debí. A medianoche abrí mi portátil. Revisé los documentos de la casa y el préstamo del que era aval. Encontré una factura reciente de un bufete de abogados que Nolan usaba. El concepto decía: revisión de la exposición del garante si la estructura actual cambia. Lo leí 3 veces. No solo me habían reemplazado en la cena, ya estaban planeando mi eliminación legal del futuro del negocio. A la mañana siguiente me reuní con Martín Bass, el abogado que gestionó la compra de mi casa hace años. Revisó todo. El título seguía a mi nombre y yo seguía siendo la garante del préstamo. Nada había cambiado legalmente. Tenía el control total. Antes de regresar, pasé por casa de mi sobrina Carla. Ella me dejó pasar y me confirmó lo que sospechaba. Nolan le había dicho a todo el mundo que yo estaba mal, que olvidaba cosas y que él debía tomar las decisiones por mi bien. No olvidó nada, le dije. Ella lo sabía, pero esa era la versión que él había vendido para que nadie cuestionara mi ausencia. Regresé al hotel y encontré un correo con un borrador que decía: una vez que se resuelva el asunto familiar, podremos proceder sin complicaciones. Era un reemplazo planeado y por escrito. Llamé a la organizadora del evento que planeaban para esa semana en mi propiedad. Se sorprendió al saber que yo era la dueña, pues Nolan y Bell se habían presentado como los propietarios. La casa no era solo un hogar, era el escenario de estabilidad que usaban para atraer inversores, y mi nombre era el cimiento invisible que lo sostenía todo. Llegué al evento antes que los invitados, pero no fui sola. Martín, mi abogado, iba a mi lado. Nolan intentó detenerme diciendo que era un evento privado. Le recordé que mi nombre estaba en el título y que eso no era negociable. Entramos. La sala estaba llena de inversores. Denise estaba en el centro, como la matriarca de una farsa. Cuando Nolan comenzó su discurso sobre lo que habían construido, lo interrumpí. Lo has construido en una casa que no te pertenece. El silencio fue absoluto. Nolan intentó minimizarlo, pero Martín dio un paso al frente y aclaró que la propiedad era exclusiva mía y que no había consentido su uso para presentaciones financieras. Los inversores empezaron a murmurar. ¿Estamos financiando un negocio sobre activos que no controlas?, preguntó uno. Nolan se quedó sin palabras. Su versión de la realidad se desmoronó frente a todos. 2 días después, llegaron las consecuencias. El banco inició una revisión del préstamo. Nolan apareció en el hotel, tenso y furioso, reclamando que no debía hacerlo frente a ellos. Lo construiste frente a ellos, le respondí. Yo solo lo corregí. Me dijo que Bell intentaba arreglarlo, reestructurando todo para quitarme del medio. No cedí.
Martín me advirtió que si el banco no estaba satisfecho, forzarían una revisión total. Nolan volvió una última vez, derrotado. Me pidió que firmara para estabilizar las cosas. No lo haré, sentencié. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó él, agotado. Manejar lo que construiste de la misma manera que elegiste construirlo, le respondí. No transferiría la casa ni extendería la garantía. Si quería conservar algo, tendría que ser bajo mis términos, unos donde yo no fuera borrada. Salió sin discutir. Semanas después, Belle se mudó y Denise dejó de aparecer. Él sigue en la casa, por ahora, solo porque yo no he dado el siguiente paso legal. Volví una vez y lo vi allí, solo, en la habitación donde todo empezó. Hoy entiendo algo con claridad. Ayudar a alguien no le da el derecho de reescribirte. El apoyo sin límites no es bondad. Es un permiso que otorgas para ser reemplazado. Si alguna vez has vivido algo así, sabes lo silencioso que es el cambio antes de que todo se transforme. El valor de tu propia voz. A veces, el silencio es el espacio donde otros empiezan a escribir nuestra historia sin nuestro permiso. Lo vimos con Evelyn. Mientras ella confiaba y apoyaba desde las sombras, otros usaban su propia casa para intentar borrarla. Esta historia nos enseña que estar presente importa, y que nuestra voz es el activo más valioso que poseemos. En este canal, nos dedicamos a rescatar esas verdades, a darles un lugar a quienes han sido desplazados y a recordar que nadie tiene el derecho de reescribir quién eres. Únete a nuestra comunidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propios límites o te recordó el valor de tu esfuerzo, no permitas que este mensaje se pierda en el algoritmo. Regálanos un me gusta. Es tu forma de decir que valoras la verdad y el respeto. Cada like ayuda a que esta lección llegue a alguien que quizás hoy se siente invisible en su propia vida. Suscríbete al canal. No dejes que otros decidan qué contenido consumes. Al suscribirte, aseguras tu lugar en esta mesa donde cada historia cuenta y donde el apoyo sí es mutuo. Activa la campana, para que nunca te pierdas un relato que te ayude a mantenerte firme, como hizo Evelyn al final de aquel pasillo. No dejes que tu presencia sea un papeleo que otros puedan ignorar. Hazte escuchar, suscríbete y formemos una comunidad donde nadie sea reemplazado.